No puedo trabajar porque no tengo papeles. No tengo papeles porque no tengo trabajo. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le haya pasado? ¿Cómo te ha hecho sentir esta situación? Bueno, a la hora de cómo me hace sentir esta situación es una situación de inseguridad porque no sé en el momento cómo voy a seguir mi estadía acá. Si bien me quiero quedar, el tema laboral, te exigen tus papeles, te llaman, te dan oportunidad para entrar a un trabajo, pero no, a la hora de que te dicen, bueno, ¿tenés documentación? No, no tengo. Y bueno, ¿cómo sigo? O cómo la consigo para poder tener un trabajo digno, para poder manejarme acá, para poder darle de comer a mi hija. Se complica y no es fácil, no te hace sentir cómoda en ningún sentido. Bueno, yo actualmente no he pasado esta situación. La pasaron de hecho mis padres porque yo vine siendo una niña todavía y aún lo recuerdo todo eso, la ansia, un poco la desesperación porque tenía que pasar pues varios trámites, un sinnúmero de cosas. Y es que no solamente se trata de trabajo, sino que también se trata de muchas otras cosas a las que tú también quieras acceder por no tener papeles. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente el caso de mi primo, que era un niño que igualmente nació aquí en España y al hecho de haber nacido en España no le implicó tener la nacionalidad española, adquirió la nacionalidad de sus padres, que es la ecuatoriana, y eso le impidió hacer muchas cosas, entre ellas jugar al fútbol. Entonces no se trata solamente de trabajo, sino también se trata pues de la crianza, los cuidados, etcétera, partiendo de la misma familia migrante, como también para gente que pues incluso está naciendo acá. Entonces es bastante complicado y bastante incómodo y duro. No soy un caso aislado. Soy Caterín, vivo más de 15 años acá en España. No soy un caso aislado, me llamo Vanessa, soy argentina, estoy acá en España hace 5 meses y me uno a esta lucha de inmigrantes.